estímulo, vamos a hablar de tecnologías biológicas. Cuando hablamos de tecnologías biológicas, el resumen que compartió en más de una ocasión Gustavo sobre los promotores biológicos del crecimiento o los aportes de la biología a la producción en la zona norte de Buenos Aires, en todos los cultivos, mezclando cereales, leguminosas, cultivos de verano, cultivos de invierno, nos dice regionalmente, cuando podemos aislar la contribución de una tecnología biológica, vemos que hay un escalón de mejora. Es lo que él nos muestra con esta imagen donde casi independientemente del rendimiento donde estemos produciendo, lo que quiere decir en alguna medida el cultivo en el cual estemos hablando, vemos que la línea negra, que es la línea del tratamiento biológico como aplicado sobre las semillas, está dando un escalón de mejora. Y entonces, era el otro botón, la primera pregunta que quisiera compartir con ustedes es ¿a qué nos referimos con una tecnología biológica y cuál es su origen? Cuando hablamos de tecnologías biológicas, es nada más y nada menos que amplificar selectivamente los actores o el actor que en condiciones naturales participa en procesos vinculados al crecimiento de las plantas. Es nada más y nada menos que ir al sistema natural, identificar un microorganismo que está vinculado a un proceso con distintas de nutrición, de crecimiento de raíces, de facilitamiento de liberación de señales de crecimiento, de articulación con otros microorganismos y transformarlo en un producto que se traslada de la misma forma que se introduce un nuevo genotipo en nuestros suelos, estamos introduciendo en nuestro sistema de producción un acompañante vinculado a la mejora de la producción. Entonces, primera definición, los tratamientos biológicos tienen su origen en el suelo, tienen su origen en el aislamiento y la amplificación de microorganismos, fíjense que hasta ahora no les hablé de cuál ni de qué procesos, y lo que buscan principalmente es articular procesos naturales para acompañar, de la misma forma que introducimos un nuevo genotipo en nuestros suelos, ese genotipo sea acompañado con un factor natural de mejora de la producción. Desde el punto de vista de las funciones de esos microorganismos que encontramos en condiciones naturales y se vinculan con la producción de los cultivos, para estudiarlo uno lo podría dividir básicamente en tres grandes grupos. Los microorganismos que están volcados a la nutrición, y dentro de lo que es la nutrición, los que aportan nitrógeno de forma directa, rizobios, leguminosas, quedó fuera de la discusión de los cereales de invierno, o solubilizadores nutrientes. Solubilizadores nutrientes es una forma elegante de decir aquellos microorganismos que tienen capacidad de debilitar algunas formas iónicas de los nutrientes en el suelo, fosfatos de calcio, debilitar esa unión para que los fosfatos sean más fácilmente reaccionables con el hidrógeno y hacer un fosfato ácido de calcio, pero más fácilmente capturable por una planta. Donde ahí ya ese cuadrado verde nos dice, acá en cereales de invierno hay experiencias con esta línea de microorganismos, donde vamos a encontrar nombres como pseudomonas, penicilos o micorrizas. El segundo grupo son los fitoestimuladores o los mejoradores del rendimiento o los promotores del crecimiento per se, es decir, no mejoran, no cambian algo significativamente en el medio, sino que más bien direccionan el crecimiento de las raíces para que esas mismas raíces tengan mayor capacidad de interacción con el medio. Y como gran definición de modo de acción general es la mitigación, la atenuación, el anticipado de procesos de estrés abiótico. Estrés abiótico es todo lo que frena el crecimiento de una planta por temperatura, agua o nutrientes limitantes. En esta categoría, en lo que hace a cereales de invierno, hay tecnologías disponibles y muy estudiadas, como Azospirillum y muchos otros PGPR, algunos por acción también clasificados como solubilizadores. Por ejemplo, Pseudomonas tiene acción de PGPR.
Penicillium tiene acción de PGPR, no es lo único que hacen, pero es una acción que va en un segundo plano en lo que hace a su función. Y tercer categoría de tecnologías biológicas, en las cuales hay disponibles también para cereales de invierno, encontramos lo que se llaman biocontroladores, es decir, agentes de control de origen biológico de factores de estrés biótico. Y eso puede ser por competencia, por antibiosis, por reemplazo o cobertura de puntos de ingreso, y en los cuales el fuerte de lo que conocemos y lo que se han enfocado los desarrollos de tecnologías biológicas es en el desarrollo de biofungicidas, es decir, nuevos modos de acción para el control de patógenos, donde encontramos ejemplos con tricodermas, pseudomonas y bacilos. Yo con esto podría decir, terminó mi presentación, esas son las tecnologías disponibles. Fíjense los cuadraditos, que es lo que hay. Pero, de acá en adelante, no sé, son 5 minutos o 10 que nos quedan, yo quería mostrar de esos grupos qué información hay que nos dice qué están aportando y cómo lo estamos viendo. Uno de los grandes grupos más estudiados por cantidad de estudios, años y expectativas es Azospirillum. Azospirillum es un microorganismo, o es una bacteria que tiene capacidad de fijación libre de nitrógeno, pero también tiene capacidad de producción de fitohormonas y de promotores de crecimiento. Promotores de crecimiento son moléculas precursoras, moléculas necesarias para procesos de crecimiento que la planta las puede sintetizar a costa de tiempo y desgaste fisiológico, que el Azospirillum está afuera y se los da para que la planta lo pueda ir aprovechando, y a la vez tiene una capacidad de comunicación con otros microorganismos, porque pasa a ser el bueno de la película dentro de la rizosfera y es un indicador de salud del suelo. La presencia de Azospirillum activo le está diciendo a la rizosfera es un ambiente favorable, por lo tanto crezcamos en forma activa, porque el indicador nos está diciendo que este es un sitio facilitado o favorecido de crecimiento. Por el año 2009, revisando 297 estudios en toda la región pampeana, pudimos identificar que las respuestas al uso de Azospirillum se concentraban principalmente en mejoras del crecimiento en la biomasa y crecimiento en las raíces. Etapas tempranas del crecimiento son las partes de los cultivos que más responden al uso de promotores de crecimiento. Al revés, si tenemos limitaciones al crecimiento temprano, pensemos que los PGPR, los promotores de crecimiento, tienen un lugar para el sistema. Si tenemos que ser más eficientes en la captura de recursos vinculados a etapas de crecimiento temprano, ese es el espacio de acción, y siempre anticipándose y no como correctores. Esas respuestas, que están en el orden del 15% o un poco más en crecimiento temprano, en rendimiento se reflejaban con respuestas promedios cercanas al 6% de la producción. Llevado a cultivos de cereales de invierno, esa mejora de crecimiento lo que nos está diciendo, y hoy lo veíamos con lo que decía Beto de la precocidad, la necesidad de crecimiento temprano, la sincronía del consumo hídrico y demás, que los Azospirillum, evaluado en función de dosis de nitrógeno diferencial, nos da dos resultados importantes. Primero, no reemplazó nitrógeno. Fíjense que aumentamos la oferta de nitrógeno, aumenta la producción del cultivo. Estos son trigos y centenos promediados en etapas de producción de materia seca, aumenta la producción de los cereales de invierno, y en la línea negra continua vemos que la incorporación de Azospirillum da un escalón de ventaja, pero no hay un cruce, no hay una interacción negativa, no hay un reemplazo. Entonces, primera observación, el crecimiento temprano, mejorado por la presencia de promotores biológicos del crecimiento, mejora la eficiencia del uso del nitrógeno, pero no reemplaza su corrección por fertilización. La segunda observación es, desde el lado del crecimiento de estos cereales, que la presencia del tratamiento biológico anticipa la posibilidad de alcanzar una biomasa crítica y nos da más flexibilidad en ese microbarbecho post-cultivo cobertura
a presiembra, que es lo que estamos estudiando este año, en ver en cuántos días se puede manejar el secado de los cultivos de cobertura para ampliar el periodo presiembra del cultivo que le sigue. La respuesta a Suspirillum, lo hemos visto sobre 297 casos, acá son 430 con tratamientos hechos en el momento de sembrar, evolucionó en tratamientos que son de semillas al día de la siembra a tratamientos que son anticipados, alrededor de hasta 45 días, manteniendo la viabilidad y efectividad del tratamiento, para poder sincronizarlo con el momento del tratamiento químico. Es decir, no genera un cambio en el sistema, sino un complemento. Y lo que vimos fue algo semejante. Esa es la distribución de frecuencias de respuestas, tratamientos a la siembra o tratamientos anticipados. Estos son menos ensayos, son 120 durante 9 años, y tenemos respuestas del mismo orden de magnitud, alrededor del 5 o 6% de la producción. Segundo mensaje, Azospirillum en su formulación nos dice mucho. No es solo el microorganismo, es el microorganismo y la formulación. ¿Por qué? Porque las formulaciones se han ido acomodando para hacerlas compatibles con las prácticas del productor. Es más simple modificarle la cabeza a un investigador en un laboratorio, hacer esto para que el tratamiento se pueda aplicar 45 días antes de la siembra, que estar frente a 20.000 productores de trigo y decirle, señores, ustedes tienen que cambiar su forma de producir porque el Azospirillum lo necesita. ¿Me siguen? Entonces, desde el lado del desarrollo, cada vez se habla menos del microorganismo si se habla más de la formulación. Presten atención a ese aspecto. Cuando desglosamos esas situaciones de respuesta, yo vi la cara de Pablo como diciendo esta distribución así grande, está buena, pero acá hay segmentos, hay cosas para ver, nos empezamos a preguntar qué es lo que nos mostraba sectores de mayor o de menor respuesta a la aplicación de Azospirillum. Siempre región pampeana, trigo, y lo primero que nos preguntamos es siembra directa o suelos con laboreo. Empate. La respuesta, fíjense sus porcentajes de respuestas, fue relativamente independiente. Genotipos, surgió la discusión, origen europeo, los franceses versus los no franceses y demás. Promedio de respuestas, prácticamente no se diferencian. Es trigo, el trigo y el Azospirillum se llevan muy bien, hay un espacio de mejora en lo que hace el crecimiento temprano y la producción. Ya empezamos a encontrar algunas diferencias por el antecesor. Cuando tenemos antecesores pastura, pastura significaba condiciones en los dos extremos, de muy baja productividad o de muy alta oferta de recursos y barbechos excelentes pre-siembra de cultivo de trigo, las respuestas eran menores y hasta no significativas. Un escenario particular. Nos abría la pregunta si eso no se podía relacionar con productividad, condiciones de crecimiento del cultivo. Y la segunda, que vemos acá como un serrucho de casos sí, casos no, siempre con respuestas, pero de magnitudes diferentes, asociados a la estrategia de fertilización. Lo dejo como título, es decir, hay interacción con la fertilización desde el punto de vista de la estrategia, no del reemplazo, porque en todos los casos la respuesta es positiva, no hay una situación, altísima fertilización, no hay respuesta, disminuye, baja, aumenta, pero la respuesta se observaba. Cuando vemos el efecto sobre productividad, estos son resultados de Jorge González Montaner del Sudeste, durante 10 años en 70 condiciones de comparación, nos muestra una tendencia que al aumentar la condición de productividad, es decir, la disponibilidad de recursos del sitio, las mejores condiciones de crecimiento, esta contribución, que es la línea verde, de haber incorporado a Azospirillum, se consolidaba, es mayor. Y eso es importante de verlo. Los promotores del crecimiento, el abanderados del Azospirillum, lo que logran es, a partir de la promoción del crecimiento, aprovechar más los recursos disponibles. Tienen muy baja capacidad de incorporar nuevos recursos de crecimiento. En su origen, imaginamos, tratamientos biológicos con Azospirillum mejoran la nutrición nitrogenada del cultivo. Entonces, en ambientes pobrísimos en nitrógeno tiene que funcionar bien. Cuidado. En ambientes de estrés hídrico iban a funcionar bien porque mejora la exploración, sí, pero si no llueve y la productividad está limitada, se ven limitados.
suelos con tosca, el funcionamiento en términos relativos es interesante, pero la magnitud está limitada por algo mayor. Es el espesor del suelo y la cantidad de recursos disponibles. En cuanto a la interacción con nutrición, lo que estuvimos viendo es, esto es en el caso de en cebada, estoy mezclando cebada, centeno, trigo, porque estamos hablando de cereales de invierno y Azospirillum trabaja en la ventana temprana, que es para todos en forma bastante semejante. Lo que primero vemos es que al aumentar la dosis de nitrógeno, lo importante es el nitrógeno, y que la Azospirillum acompañó y la magnitud de respuesta se mantuvo relativamente independiente en lo que hace a la respuesta nitrogenada. Estos son datos de trigo, donde vemos en los rojos el efecto con fósforo y en los verdes el efecto con nitrógeno. Dos observaciones que estamos viendo, más allá de los promedios de mejoras en eficiencias de uso de nutrientes. Si no hay fósforo o el manejo del fósforo es insuficiente, los promotores biológicos del crecimiento no funcionan. ¿Por qué? Porque logramos mejorar el crecimiento para capturar más recursos que no están. ¿Está? ¿Y dónde se ve claro? En el caso del fósforo. Las situaciones de estrés significativo de fósforo, por suerte en el caso de trigo cada día es menos frecuente, los promotores biológicos del crecimiento, y ahí vamos a hablar también de los llamados solubilizadores fosfatos, pseudomonas, penicillium, micorriza. Si no hay fósforo en el sistema capturable, no lo pueden aprovechar. La planta crece más, las raíces son más grandes, está más lindo, pero cuando el cultivo intensifica su demanda, se da cuenta que se creó una estructura que no está sustentada por los recursos disponibles. En el caso del nitrógeno, salvo cuando la condición de fertilización es completa en el momento de la siembra en dosis no limitantes, esos modelos que hablábamos de no ingrese, que el nitrógeno no sea problema desde el inicio, correcciones de 170 unidades de nitrógeno desde la siembra, es donde menos aportes encontramos con los promotores de crecimiento, y nuestra interpretación está vinculada a que, como estamos en una condición de exceso inicial de nitrógeno, las posibles mejoras de eficiencia no repercuten en rendimiento. Tenemos mucho espacio para ineficiencias. Pero cuando se maneja un modelo de dosis fraccionadas o dosis moderadas, es decir, de suficiencia económica de nitrógeno, es donde vemos que la contribución a la eficiencia, la mayor captura de recursos, tiene su lado positivo. Aprieto el acelerador, paso rápido. Pseudomonas, suban, hay un póster espectacular arriba con más años de estudios que coinciden en mostrar hay una mejora interesante. Esa mejora interesante es consistente y está un poquito por debajo en la orden de magnitud Azospirillum. ¿Por qué? Porque no es tan vigoroso su efecto como PGPR. ¿Es malo? No. Pero tengamos en cuenta que tiene un comportamiento diferente. Penicillium es un hongo que se lo bautizó como solubilizador de fosfato. Pasó el tiempo, nos dimos cuenta que solubilizaba y mejoraba la captura de nutrientes de la materia orgánica, de la fracción mineral, y que principalmente eso lo lograba porque producía un ácido, y ese ácido es el precursor de la formación de etileno, y la formación de etileno en las raíces es promoción del desarrollo de pelos radicales. Entonces, lo que veíamos con el penicilio no era tanto capturaba más fósforo, sino que había más pelos radicales por sobreestimulación de la forma de presencia de este precursor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo mismo que con Azospirillum, que sin fósforo la respuesta no funciona, y que necesita el fósforo para expresar su respuesta. Biocontrol es lo nuevo, es lo que se viene. Hay muchos mecanismos de cómo actúa el biocontrol, pero tenemos que tener en cuenta que hay un cambio donde el biocontrol busca nuevos modos de acción para el control de patógenos y la complementariedad con las prácticas de producción. No hay una competencia químico-biológica. ¿Por qué? Porque se complementan.
Por definición, un microorganismo biocontrolador está consumiendo lo que necesita para darle sobrevivida a su especie. Entonces no va a ser erradicante. Siempre va a tener algo de su patógeno preferido en la heladera para poder ir a picotear a la noche. Entonces no podemos comparar la acción química con la acción de biocontrol. Sí hay una complementariedad. El más estudiado en trigo es Tricoderma, tiene una acción de un parásito de hongos y tiene acciones de promoción de crecimiento. Hay un efecto, cuanto más activo es para control de patógenos, más activo es como PGPR, porque más señales manda al sistema. O sea, no es un microorganismo que esté funcionando solo para matar un hongo y que vemos diferencias en stand de plantas. ¿Hay información? Sí, bastante más nueva. Van a empezar a ver números de los años de las publicaciones, 2011, 2012, 2016. Es reciente la generación de información, es interesante porque se ven diferencias, fíjense, esta diferencia de crecimiento mayormente asociado a promoción de crecimiento, no está necesariamente vinculado a control del patógeno. Y en lo que hace a diferencias de stand de plantas, el impacto es moderado. Lo que se ve más significativo son los efectos sobre formación del rendimiento y producción. Por lo tanto, veamos las tecnologías biológicas como un todo, no solo sobre su modo de acción o su función. Para ir redondeando, un par de mensajes rápidos. La demanda, el interés y la incorporación de soluciones biológicas es creciente. O sea, no es solo una presión de mercado, sino que hay una creciente necesidad de encontrar oportunidades de mejora a partir de lo biológico, que ya sabemos que existe. Que hay muchos microorganismos, y los promotores del crecimiento, como Azospirillum, ya nos están diciendo hay resultados consistentes, la frecuencia de respuesta varía entre un 70 y 80% de los casos, dependiendo de la región, pero vinculado a la oferta de recursos. Si no hay recursos, la frecuencia de casos positivos cae. La aplicación de microorganismos para el control de patógenos es algo más tardío en su evolución, está evolucionando y tiene una visión que requiere verlo como parte del sistema, no como una competencia. Lo importante de acá es que abunda información para poder hacer estrategias de valor. No es solo algo que vimos en el laboratorio, ya se sabe, lo estamos probando a campo, se trabaja a niveles de sistema de producción, donde el desafío es cómo diseñar, y acá le paso el problema a Pablo porque él es el diseñador de estrategias, es cómo lo manejamos dentro de esas estrategias complementarias de la producción. No reemplazan, sino que complementan y hay que saberlo leer a nivel de sistema, no de región. Hay regiones del sudeste donde estos resultados son sumamente consistentes y a metros no aportan nada. Entonces es importante saberlo leer porque una vez que se encuentra consistencia, esa consistencia se repite en el tiempo. Bien, muchísimas gracias. Disculpadme, fueron 5 minutos más.